¿Cómo están, queridos hermanos? Deseo que estén muy bien. Dios les tenga mucha misericordia, mucha piedad, mucho perdón. Por supuesto, también victorias, milagros y todo lo que deseamos que nuestro Señor Jesucristo pues, nos provea. Pero también debemos de considerar, diferenciar cuando andamos caminando en la luz de Dios o en las tinieblas del enemigo. El tema de esta reflexión, de este mensaje: ¿conoces tanto la luz de Dios que juegas con las tinieblas? ¿Conoces tanto la luz de Dios que juegas con las tinieblas? Vamos a orar para poder seguir y verdaderamente en un tema tan delicado. Todos los temas son delicados, pero vamos a hablar de Dios y vamos a hablar de Satanás. El príncipe de las tinieblas es Satanás. Todos sabemos quién es este hombre, pues, que se mueve aquí en esta faz de la tierra. En cualquier lugar puede estar. Esos malos espíritus. De hecho, nuestra guerra no es contra nosotros, es contra los huestes de maldad, contra los príncipes de las tinieblas, y eso es el diablo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración para que en el nombre de Cristo nos permita también el Espíritu Santo que está en este lugar, que nos provea y me provea el discernimiento para transmitir una palabra de Jesucristo clara y no sea de mi añadidura, de mi autonomía o de mi inteligencia. Señor Jesús, gracias, Padre, en el nombre de usted. Primero que nada, Padre, le pido que el Espíritu Santo esté aquí en medio del hermano Jonathan y su hijo Severino, para que podamos, Padre, cada día también, cada mensaje sea para mi caminar, para mi disciplina espiritual, para mi caminar, Padre, no como hijo de usted, sino que también tengo que sentarme con personas que no conocen a usted, Señor Jesucristo. Posiblemente también me tengo que sentar, hay veces, con personas que andan en tinieblas. Pero en esta noche, Padre, le pido en el nombre de usted que retire tinieblas del enemigo, de Satanás, de todo hogar, de todo matrimonio, de todos los hijos, de los jóvenes en las iglesias, de todo donde esas tinieblas, padres, han penetrado sin darnos cuenta. Por lo tanto, oh Padre eterno, permítanos, Padre, pedirle en esta noche que me guíe en verdad de su evangelio, Padre bendito, y compartir su palabra. Le oramos en su nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, pues el tema: ¿conoces tanto la luz de Dios? ¿Conoces tanto la luz de Dios que juegas con las tinieblas? Y ese es un mensaje también que me recuerda cuando yo, siendo cristiano, yo creo que uno de mis hobbies era jugar con las tinieblas. Lo tengo que decir porque eso es un mensaje delicado, como les digo, porque así como dice la palabra, que para que uno hable hay que limpiarse y quitarse la lagaña, y por la gracia de Dios, pues cada día tenemos menos lagañas, pero aquí el punto no es juzgar, sino también decirles que hubo un tiempo conocí tanto la luz de Dios que jugué con las tinieblas. Y creo que la mayor aportación que nosotros como evangelistas hacemos es cuando hemos vivido algo, leemos la Biblia, el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo y del discernimiento de la palabra, nos llama, nos hace una invitación. Y cuando aceptamos, dice la palabra que Él nos ha pasado de esas tinieblas a su luz admirable. Miren qué preciosidad hay. Creo que el apóstol San Pedro escribió este versículo y habla de una luz admirable, ¿verdad? Así como podemos ver hace rato, bueno, de hecho, ahí está la luna con una belleza increíble, ¿sí?
y es una luz admirable. No necesitamos estar cerquita de la luna, no sé cuántos miles de kilómetros habrá de aquí a la luna, pero esa luz admirable es la que nos llega. Ahora imagínese la luz admirable de Jesucristo, no es comparable con ninguna estrella, con nada. La luz admirable de Jesucristo como tal tiene el poder de sacarnos de las tinieblas. Ahora, queridos hermanos, respecto al tema, conocemos tanto la luz de Dios que jugamos con las tinieblas. Y primero que nada necesitamos identificar verdaderamente qué son las tinieblas. Primero que nada, las tinieblas, hermanos, es así como cuando nosotros, en mi caso, que yo era inconverso, desconocía de Jesucristo, desconocía del Espíritu Santo, eh, desconocía que había milagros de Jesucristo, desconocía muchas cosas porque las tinieblas invadían mi mente, mi cuerpo, mi ser, mi alma. Y es así como las tinieblas nos postra también en una ceguera del alma. Nos hace sordos, nos hace ciegos. ¿Por qué? Porque justamente dice, ahorita vamos a leer en Efesios, que Jesucristo nos invita a que no seamos necios. La necedad es el combustible, la necedad es, como se dice, es la leña, es la madera que hace que verdaderamente esa tiniebla sea más fuerte. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque se supone que cuando atizamos, se dice atizar el fogón, pues se hace más luz. Esos pedazos de madera se ponen al rojo vivo, emiten una luz. Es como cuando usted en su iglesia va a una fogata en la playa. Es una luz tremenda. Y cuando ya se terminan las llamaradas, quedan esos tizones ardiendo e emiten una luz, ¿verdad? Pero imagínense que nosotros somos tan ciegos, que no podemos ver esa luz. Esa luz, por más que tengamos nosotros 15, 20 fogatas alrededor, nosotros no podemos ver porque estamos ciegos, porque hemos sido consumidos por esa tiniebla del enemigo, porque el propósito de Satán, el propósito de Lucifer es justamente que usted camine en el camino de la muerte. Pero aquí la reflexión, hermanos, en Cristo, es que han llegado los tiempos, y no es que porque el anticristo ya está aquí, no es que porque en que Rusia está en guerra con el otro país, no porque el país de Yemen está tirando no sé cuántos drones, no porque, queridos hermanos, nosotros tenemos nuestra propia guerra en nuestro interior. Cuando nosotros jugamos entre Dios y el diablo, estamos declarando una guerra a Dios. Dios no quiere que usted viva en tinieblas. Miren, un personaje siendo un gran pastor de ovejas, el rey David, trascendió con aquel escrito en la Biblia, con aquella expresión audible porque fue gritada por una multitud tremenda. David venció a sus 10,000 y Saúl a sus 1000. Por supuesto, Saúl se encamina hacia las tinieblas y él no se arrepiente. Él no se arrepiente. Saúl piensa que él tiene la razón en ir a la brujería, a la hechicería, a las adivinas. Y por supuesto, imagínense la ceguera y las tinieblas con las que él estaba, cuando él había sido escogido verdaderamente desde un principio para ser el rey de Israel. Ahí él estaba en luz. Hasta ahí él tenía la luz de Jehová. Pero no me he desconectado de lo que le estaba diciendo de rey David. Pero ¿dónde pierde esa luz el rey Saúl? Cuando él se postra en necedad. Cuando él se postra en necedad, él
Claramente le dice Dios: Saúl, mi mirada se ha apartado de ti. Mi mirada se ha apartado de ti y ya no está más contigo. Y desde ese momento, hermanos, la mirada de Jehová es nuestra lámpara, la mirada de Jesucristo es nuestra lámpara, el Espíritu Santo es nuestra lámpara, es nuestra luz. David, imagínense la luz que tenía cuando va el profeta y ve a los hijos de Isaí, el papá de David, y dice: no, 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 falta uno, falta uno, falta uno, y justamente el que falta es el que tiene la luz. Y justamente el que falta es el que tiene la luz y es el que verdaderamente es por el que vengo. Es por el que vengo, ¿sí? Y es así como David, con esa luz radiante, admirable de Jehová, llega a derrotar a Goliat. Después de derrotar a Goliat, imagínense, pasa a ser el rey de Israel. Cuando nosotros pensamos que el rey David había pasado tinieblas, acuérdense que Saúl quiso matarlo. Todos pensamos que David había pasado tinieblas ahí, ¿saben? No. Dios lo estaba pasando por una luz admirable, en una preparación para llegar al trono con verdaderamente una lucidez. Escuchen la palabra lucidez, viene de luz, ¿okay? Es como una palabra que dice, te luciste, viene de luz. O la otra palabra, te ves apagado. Sí nos estamos entendiendo, te ves apagado, ¿verdad? Y es así, queridos hermanos, como este hombre, el rey David, ningún rey como él, dice la Biblia, tremendo, entra en tinieblas. Entra en tinieblas y esas tinieblas lo lleva a cometer un homicidio, siendo él el actor intelectual de este homicidio, ya sabemos. Segundo, peca, cometiendo adulterio con Betsabé. Las tinieblas que vive el rey David son tan grandes que verdaderamente si algo tenemos que leer de un ser humano que anduvo en tinieblas siendo un diseño desde el vientre de su madre, podemos ver casi la mayoría de los salmos clamando por un perdón. Y él recibe el perdón porque se lo pide a Dios. ¿Qué diferencia hay entre un Saúl siendo el primer rey de Israel y David, rey? Pues es que uno fue llamado a una luz admirable, pero él regresó a las tinieblas, él decidió caminar en las tinieblas, decidió jugar con las tinieblas y ya no pudo salir más nunca de ahí el Saúl. Y es la parte que nos vamos a enfocar ahorita, no juguemos con las tinieblas. Queridos hermanos, si tú estás débil espiritualmente, acobíjate con tus pastores, con tus hermanos que tengan la disciplina espiritual. Escucha esto, la disciplina y la fortaleza espiritual para que ellos puedan sostenerte. ¿Para qué? Para que no permita para que el diablo no te jale y tú permitas que el diablo te jale. ¿Por qué? Porque va a haber una guerra espiritual. Cuando los hermanos están orando por ti, mira, el diablo está jalando y tú estás en medio. Y por otro lado, los hermanos están justamente haciendo la labor de mantenerte de este lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Es evitar jugar con las tinieblas, como jugó el rey David. Otro personaje que juega tremendamente con las tinieblas, lo sabemos, fue Sansón. La verdad que Sansón dice que era un nazareo, apartado para Dios. Se lo dice el ángel a Manoa, su padre, y no puede hacer esto, no puede hacer el otro. Imagínense que le prohibieron hasta cortarle el cabello, comer uvas por la fermentación, que se vuelve alcohol, ¿sí? Imagínense el diseño de un cuidado desde antes de que naciera Manoa, desde antes que estuviera en el vientre,
Sansón había sido el diseño de una luz admirable, ¿sí? Queridos hermanos, Sansón no solamente jugó con las tinieblas. Quiero que reflexionemos en esta parte y que lo hagamos de una manera verdaderamente bíblica, espiritual. Y si hablo bíblica, hermanos, porque es el manual. Ese es nuestro manual. Sansón terminó en tinieblas. Sansón termina en tinieblas por una simple razón, hermanos. Ustedes lo saben, los filisteos le quitaron los 2 ojos. Los filisteos le quitaron los 2 ojos y ¿saben qué? Pues quedó en tinieblas. Claro, hay un arrepentimiento y ahí en Hebreos, como se le llama la pared de la fama de los personajes de la Biblia, dice, por su fe Abraham, por su fe, y ahí aparece, de hecho, hasta Rab, la ramera, aparece ahí, ¿verdad? Y ahí sale Sansón, por su fe Sansón alcanzó a Dios. Pero ¿cómo terminó Sansón, hermanos? Jugó tanto con las tinieblas para ligar con el contexto del tema de esta transmisión, de este video. Jugó tanto con las tinieblas Sansón que se fue con Dios en tinieblas, o sea, ciego. Cuando Sansón le habían dado una vista, un poder inigualable, porque no habían 2 Sansones. Solamente había uno. Yo como siempre digo, no hubo 2 Moisés, hubo uno. No hubo 2 Josué, hubo uno. Por eso, hermanos, debemos nosotros saber que si ya conocemos la luz de Dios, no podemos jugar con las tinieblas. Las tinieblas es el pecado, robar. Por ejemplo, si hay algún hermano al cual estoy hablando y es funcionario cristiano, usted no debe de andar en tinieblas haciendo corrupción. En cualquier área de nuestras vidas, no solamente como funcionario, yo como persona no puedo andar practicando corrupción, haciendo lo indebido que me postre en las tinieblas. Por supuesto, hay algo que compartieron una pastora de una iglesia, digo pastora porque es la pastora de esa iglesia, que no hay iglesia perfecta. Exactamente, no hay iglesia perfecta. Y nosotros somos imperfectos. Nosotros somos imperfectos, hermanos. Pero saben, nosotros debemos de hacer un esfuerzo. Como dice el apóstol Pablo, no regreses a lo mismo. Algo que aprendí de un escritor hace muchos años en un libro dice, en el escalón donde te caíste, ahí pídele a Dios que te levante, que te restaure y que de ese escalón sigas hacia el otro, no caigas. Pero imagínese si usted juega con la luz de Dios y juega con las tinieblas, pues usted está ciego. Entonces imagínese si ya Dios lo tiene postrado ahí, porque fíjense, escuchen esto, hay una función que hace Dios y hay una responsabilidad que hacemos nosotros aquí en la tierra. En pocas palabras, como cristianos tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Nuestra obligación que es escuchar la voz de Dios, aunque pequemos, aunque fallemos. ¿Qué derecho tenemos? Sabemos que Él nos va a sostener. Pero imagínese ciego. Eso, si usted está ciego, usted está en las tinieblas. Si usted está en las tinieblas, está ciego. Entonces usted se va a caer un escalón. Y a lo mejor se va a caer otro escalón. Y ese es el problema. Y es donde nos desanimamos, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de creer, entramos en la tristeza, entramos en la depresión. Y la depresión es lo más triste para vivir unas tinieblas como ese enemigo, Satanás, quiere que vivamos. Aquel hombre de aquella ciudad o provincia, Tarso, así se llamaba, estamos hablando de Saulo. Imagínense las tinieblas en las que él vivía. Escuchen esto, él fue un alumno de Gamaliel, un hombre letrado, un hombre estudioso. O sea, imagínense un catedrático del UNAM, un catedrático del TEC de Monterrey, de la Anáhuac, o de las universidades del UNAM, ¿no? Reconocido hombre Gamaliel, con una preparación
que se supone que Saulo debería de saber distinguir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Saulo no hace eso. Saulo se enfoca a matar, a ser el actor intelectual y coordinador de lastimar y matar a los cristianos, a los seguidores de Jesucristo. Pero vean esa luz de Jesucristo, qué tan poderosa es. Camino a Damasco, cuando después de que él consigue las firmas del concilio de los fariseos para ir y seguir a los apóstoles y acabar con ellos, ¿sí? De hecho, acuérdense, él estuvo ahí, todavía las túnicas de los fariseos las sostenía, mientras que él veía cómo apedreaban, lapidaban a nuestro hermano Esteban. Y lo mismo quería hacer allá en Damasco, pero ahí se le aparece esa luz que lo hizo ciego. Pero después el Espíritu Santo le da la vista otra vez, pero ya ahora siendo apóstol. Usted, querido hermano, no ha lapidado a su pastor, no ha lapidado a su ministro de alabanza. Usted, querido hermano, no ha hecho esas cosas aberrantes. Usted no ha hecho cosas tales. Por lo tanto, en el nombre de Cristo, hermanos, para nosotros fortalecer nuestra vida de luz en Dios, tenemos que leer las Escrituras. Y vamos a dar lectura justamente al capítulo 5 de Efesios, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos dice que no somos tinieblas, que somos luz y que somos una luz, de acuerdo a la Biblia, somos una luz de Dios. Miren, el Señor Jesucristo sabe que yo me llamo Severino Melo Reyes. El Señor Jesucristo sabe que mi hermano se llama Jonathan Peñat. ¿Ok? Imagínense, el Señor Jesucristo conoce a cada estrella por su nombre, dicen las Escrituras. Pero yo le voy a decir algo. En la creación, a ninguna estrella lo llama que esa estrella fue hecha a imagen de Dios. Pero, querido, a usted y a mí sí nos llama que somos creación a imagen de Él. Entonces, imagínense si a esa estrella le da luz, fuerza para alumbrar, ¿sí? De hecho, si podemos enfocar la luna, ¿sí? Vean qué belleza impresionante, increíble de esa luz, admirable de la luna. Pero le voy a decir algo, tampoco Dios pone por encima esa luna, por encima de usted y yo. A imagen mía fueron hechos. Y es así como es importante que leamos las Escrituras para nosotros ir aprendiendo y discernir entre qué es las tinieblas y qué es la luz. Queridos hermanos, damos lectura a la palabra de Dios, ¿sí? En Efesios 5, andad como hijos de luz. Si andamos como hijos de luz, vamos a resistir los ataques del diablo. Cualquier ataque del diablo, el que sea en esta humanidad, hermanos, corrupción, adulterio, fornicación, cualquier invitación de ese príncipe de las tinieblas, Satanás, aquí está cómo podemos nosotros siendo, hermanos, somos seres de luz. Y no es el tema, ser de luz es otro tema. Y podemos verlo allá en 1, 2, 3 de Juan. Clarito está, como habla del amor, habla también de la luz que somos. Pero fíjense cómo vamos a ver bíblicamente, leyendo textualmente, ¿qué nos dice Dios? Que andemos como hijos de luz que somos. Cuando dice andemos como, no quiere decir imagínate, pienso, creo, no. Aquí es que Dios está diciendo que como su luz debemos de andar para que no tropecemos, no caigamos. Y dice, vamos a leer en Efesios capítulo 5, ¿sí? Todo el capítulo 1, perdón, todo el capítulo 5. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia
ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trabunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, participantes con ellos, o sea, con los que han decidido jugar con las tinieblas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, toda justicia y verdad, comprobando que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos? O sea, aquí nos sobra cómo Dios nos postra en la luz y claramente nos dice que no juguemos con las tinieblas, que no andemos verdaderamente danzando, como dice un amigo bautista. Si te vas a meter a danzar con el diablo, tienes que saber que hay unas consecuencias, ¿sí? Entonces dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mira todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí cuando habla despiértate de los muertos, no quiere decir que usted ya está muerto, que usted está enterrado. Aquí habla de una muerte justamente espiritual, porque usted convive, duerme, ¿sí? Completamente con las tinieblas, y el que anda en tinieblas está muerto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, con lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a volver a repetir el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si estamos ya en un mundo perverso, en donde sabemos que hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas, ¿sí? ¿Por qué salirnos? Y la verdad, no quiero tocar los versículos de los falsos maestros, las falsas enseñanzas, pero usted cuando anda en esa luz poderosa de Jesucristo, usted sabrá cuando tiene un falso maestro. Usted debe de identificar inmediatamente cuando un líder lo está tratando de guiar hacia las tinieblas. La palabra de Dios aquí en Efesios capítulo 5 nos está exhortando, nos está invitando el Dios Todopoderoso que solamente permanezcamos en la luz. Bueno, la pregunta es, si caigo en pecado, ¿qué pasará conmigo? Si fornico, ¿qué pasa conmigo? Si caigo en adulterio, ¿qué pasará conmigo? Si robo, ¿qué pasará conmigo? Ahorita que va un policía ahí, me imagino que algún policía que sea cristiano comete un acto de corrupción o algo indebido, ¿qué pasará con ese policía? Déjeme decirle una cosa. Si usted una vez aceptó a Cristo, se bautizó, usted entró en el reino de la luz de Dios.
Usted pertenece a Dios, toda su vida pertenece a Dios. Tus actos, así como los míos de Severino Melo Reyes, mis pecados, mis faltas, en el nombre de Cristo, Él también tiene control. Porque Dios, Jesucristo, no son un humano para que se arrepientan a las promesas. Y Él dijo claramente que Él estará con nosotros hasta el fin de este mundo. La pregunta, pues una vez más, ¿qué pasa con esas personas? ¿Se van al infierno, queridos? No es así. Por lo tanto, a lo mejor te estoy hablando a ti que estás desanimado. Estabas en esa luz admirable de Dios, en esa luz admirable de Jesucristo. Estabas en esa luz radiante. Pero algo sucedió que te apartaste y te fuiste metiendo a las tinieblas. Déjame decirte que a lo mejor estoy hablando para ti en esta noche, así como también me hablo a mí. Yo tengo mis retos en el día y diario vivir. No creas que no los tengo. Los tengo y los enfrento. Pero con el tiempo me he dado cuenta que para que yo goce de un poder de Cristo en esta tierra como mensajero de Él, tengo que apartarme de las tinieblas, tengo que apartarme cada día más del pecado. ¿Sabes que lo único que tienes que hacer es arrepentirte por haber jugado con las tinieblas? Solamente lo único que tienes que hacer es arrepentirte claramente. Arrepentirte por esa caída que piensas que vas en caída libre y que ya nadie más te detiene. Déjame decirte que el que te detiene es Jesucristo. Si hay alguien te dijo que ya no hay solución, se equivoca. Dios te espera con los brazos abiertos. Ese muchacho, ese joven, ese heredero que le repartieron su herencia, se fue justamente allá a meterse en las tinieblas, en lo más profundo. De hecho, si ustedes leen Isaías, proféticamente habla de las tinieblas él. Les invito a que lean Isaías, no como la profecía para que yo sea rico, no, sino para que no justamente caigamos en la pobreza espiritual. Y ese joven rico dijo, ahora veo la luz, y ¿sabe? Él no vio una cuenta bancaria, él no vio el banquete, porque él ni idea tenía de que su padre lo iba a recibir con una gran fiesta. Después de ser un hijo, buen hijo en su hogar, él agarra las tinieblas y se pierde. Se pierde ese hombre, ese joven, se pierde y se pierde verdadera. Anduvo en prostitución, se prostituyó, se acostaba con las prostitutas, tomó, se embriagó, se perdió, gastó todo. Imagínense el nivel de tinieblas que él tenía, pero él cuando ve esa luz allá en medio de los marranos, dice, contra el cielo, contra Dios, contra el cielo y contra mi Padre, he pecado, he fallado. Pero ¿sabe? Tengo este mensaje para usted. Pero él dice, el joven, que estaba en tinieblas, dijo, pero hoy, esta noche, este jueves 19 de septiembre, regreso al Padre y regreso a mi Padre. Yo le invito en el nombre de Cristo, querido hermano, primero, si usted está en tinieblas, hoy tiene una invitación y dice la palabra que esta noche Él tocará su puerta de usted. Y si usted abre la puerta a Jesucristo, Él entrará, lo restaurará, lo limpiará, lo postrará otra vez en su altar y después harán acción de gracias con una cena. Y si usted por alguna razón le hago una invitación que casi nunca hago últimamente, usted nunca ha conocido de Jesucristo, nunca en su vida ha tenido una relación con Cristo. A lo mejor usted va a ver algún día este video allá en la cárcel. A lo mejor le dieron 7 años de condena, 15 años, 20 años. Robó, secuestró, mató. Yo no sé qué usted hizo allá en la cárcel donde está y está pagando
esa condena de acuerdo como dice la palabra de la autoridad. Le voy a decir algo. Humanamente usted tiene una condena, pero usted tiene también una oportunidad en este día, en esta noche, cuando usted pueda ver este video en algún día, algún interno va a llegar, algún interno va a llegar este video, ¿sabe? O alguna mujer también que esté en la cárcel. Jesucristo lo puede hacer libre, sacarlo de esas tinieblas. Yo no sé, vuelvo a repetir, secuestró, asesinó, robó, no sé cuál sea su delito, pero lo tiene postrado en tinieblas. Yo le quiero decir que no importa la hora la que es, Cristo está tocando la puerta. Y esa puerta, no piense que es la puerta del reclusorio ni de su celda. Esa puerta es la puerta de su corazón. Cristo quiere que usted se entregue al Señor y nunca más camine en tinieblas. Nunca más camine en tinieblas. Y si usted regresa a las tinieblas, nosotros como cristianos hemos caído en tinieblas y Dios nos regresa. Y usted tiene esta oportunidad. Yo le invito que ahí en el reclusorio donde está, busque ayuda de los hermanos cristianos y acérquese